de un estudiante de ustedes que va a hacer una pregunta. Y también voy a decir el nombre de la persona que va a responder esa pregunta. ¿Sí? Solo vamos a hacer preguntas de lo que hemos dado en las clases. ¿Sí? Solo de introducción al derecho. ¿Por qué? Porque ya acabamos de introducción al derecho. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahí, por ahí vemos si es que, dependiendo de la pregunta, de la dificultad de la pregunta, vemos si es que hay alguna bonificación extra. ¿Sí? Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con un presidente de un curso, ¿sí? Cristian Rojas. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. No te escucho, Cristian. Está apagado el micrófono. Buenas noches, abogado. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Tú le vas a hacer una pregunta referente a todo lo que hemos visto de introducción al derecho. Perdón, pero no puedo leer tu nombre completo, pero dice María José Cas. Sí, creo que es Castro, si no estoy mal. ¿Sí o no? ¿Sí estoy bien? Ya. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, abogado. Ok, se le cortó el internet a mi querido presidente Cristian Rojas. Vamos para la misma persona deben responder. Ok, la misma persona va a responder. Jorge Villacrés. Hazle una pregunta de lo que hemos visto hasta ahora, de introducción al derecho, a tu compañera María José Castro. Solo es una pregunta, chicos. No tiene que... Hola, Doc, buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Una pregunta sobre la introducción al derecho, me dice, ¿no es cierto? Sí, sobre las dos clases que hemos visto de introducción al derecho. Vamos, Jorge. A los demás vayan teniendo sus preguntas si es que les llega a tocar en esta dinámica. Y atentos a la respuesta de sus compañeros. ¿De qué forma está organizada la función legislativa? ¿O cómo está creada la función legislativa? Sería mi pregunta. ¿O de qué forma está estructurada la función legislativa? ¿Qué conforma la función legislativa? María José. No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Buenas noches. Buenas noches, María José. ¿Cómo está? Buenas noches. Profe, la función legislativa, ¿en qué está conformada? ¿Cuáles son los órganos que conforman la función legislativa? Eso quiso decir Jorge, ¿verdad? Sí. Bueno, la función legislativa es lo que... ¿Qué es la función legislativa? ¿Qué hace la función legislativa? la creación y adaptación de distintas leyes. Correcto. ¿Y quién conforma la función legislativa en el Ecuador? ¿A quién siempre molestamos de que no hacen nada? El gobierno. No, La Asamblea, profe. La Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional. Sí, está conformado por la Asamblea Nacional.
Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, María José. Gracias. Voy a escoger a otra persona. A usted, Doc. Voy a escoger a otra persona para que haga el mismo ejercicio, ¿sí? Vamos con Darío Rosero. Hace la pregunta y responde. Vamos a ver quién no tiene prendida la cámara. Y responde Giselle Andrade. Buenas noches, perdón, estaba comiendo. Buenas noches. Buen provecho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Yo noches. digo la pregunta, ¿verdad? Sí, Darío. Ya. A ver, sobre sobre la incapacidad de las personas. Si es que, a ver, sería, ¿quiénes conforman la incapacidad absoluta y relativa? Buena pregunta. Bueno, en la incapacidad absoluta son las personas impúberes, varones menores de 14, mujeres menores de 12, dementes comprobados, sordomudos que no pueden darse a entender, y en la relativa son púberes, varones mayores de 14, menores de 18, mujeres mayores de 12, menores de 18, toxicómanos, ebrios, consuetudinarios, estoy bien, disipadores, es decir, apostadores, y quebrados, que son las personas jurídicas, o insolventes, que son las personas naturales. Vamos a poner un poco más de dificultad. ¿Por qué es incapacidad absoluta? Porque son personas que no pueden ejercer su derecho, entonces necesitan a otro que los represente. ¿Y qué es la incapacidad relativa? Es la incapacidad, que quiere decir que pueden ejercer su derecho, pero no están en capacidad de ejercerlos, entonces se les quita. ¿Cómo es eso? O sea, sí, pero no. O sea, es que según lo que le entendí, quiere decir que entienden de qué se tratan sus derechos, como los púberes varones mayores de 14, pero no pueden ejercer su derecho porque no sé cómo sería, no tienen la potestad porque no tienen la edad. En ese caso, no sé, ¿me entiende? Estoy bien. Ok, te entiendo. Sí estás bien. Sí estás bien. Genial. Gracias, Darío. Gracias, Giselle. Sí. Vamos con otra persona que nos va a ayudar con el mismo ejercicio. A ver. Vamos con otro presi. Marco Monge. Marco Monge va a preguntar a Alejandra Silva. Buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches con todos. ¿Qué tal, Marco? Amigo, Hola, Alejita. Una con facilita. consideración. Sí. Alejita, ¿cuáles son las características que tiene la ley? Buena pregunta, muy buena pregunta. La ley, solo la ley. Solo la ley, solo la ley. ¿Cuáles son las características? ¿Y yo por qué no noté eso? Espera. ¿Cuáles son las características? A ver, estoy buscando. No tengo eso. Ya, pues ya ahí no se gana el 10 ya. ¿Cuál 10? No encuentro. Solo dije que si la pregunta tiene una dificultad, puede ser considerada para tener un cierto, Solo de la una clase cierta de- bonificación. Ay, no tengo eso. No noté por ningún lado. Una cierta bonificación, ¿ok? Si es que la pregunta tiene cierto nivel de dificultad, y seguramente una pregunta que yo considere que tenga dificultad va a estar en el examen. ¿Qué pasó, Alejandra? Profe, eso no tengo por ningún lado.
Espérame un momentito. Yajaira, sin ayudas. Lo peor es que esas características no son. Son 4 características. ¿Quién le quiere ayudar a su compañera? Yo. Vamos Yo, con Judy, profe. que dijo yo. Ya tengo. A ver, Alejandra, Ya, dime. déjela que se gane el 10. Y después va Judy. Va Alejandra y después va Judy. Ay, a ver, aquí tengo doctrina, costumbre, eso. No, esas son fuentes. No, son obligatorias, impersonales, permanentes y generales. Exactamente. Muy bien, Judy Tix, de gobernanza. Ah, ya. Lord. Sí. Sí, Alejandra. Espero mi 10, Doc, mi 10. ¿Por qué no? Alejandra, Sí, profe. revísale las diapositivas, ¿sí? Que están colgadas en la plataforma. Y además de eso, si ustedes ya pudieron ver, se encuentra ya colgado el link de mi canal de YouTube en la plataforma para que se puedan ver los videos de las grabaciones de las clases. ¿Sí? Y cualquier duda, ya saben, tienen mi número de teléfono y me pueden hacer cualquier pregunta. Gracias, profe. Listo. Gracias, Marco, y gracias, Alejandra, gracias, Judy. Vamos con otra persona, a ver. Vamos con Yajaira Sornosa. Va a hacer la pregunta. Y va a responder Mélida. A ver, ya voy a decir. Ya, ahorita sí, ya tengo. A ver. Ya. ¿Cuántos tipos de capacidad? A ver. ¿Cuántos tipos hay de capacidad de las personas? Muy buena pregunta. Mérida. Por si acaso, Mélida, estás a apagar el micrófono, no te puedo escuchar. ¿Me puede repetir la pregunta, compañera? Claro, hola. Ya es así. ¿Cuántos tipos hay de capacidad de las personas? Dos, son persona natural y jurídica. No, estoy diciendo capacidad de las personas. ¿Cuántos tipos hay? Es otro título, Otro tema. otro tema. Persona natural y persona jurídica son tipos de personas. De personas, sí. Estoy diciendo capacidad de las personas. ¿Cuántos tipos hay? ¿Cuántos tipos hay de capacidad Justo de vimos personas? después de las personas Tipos de naturales y personas. jurídicas, vimos las capacidades. Sí, no, tal vez. Deme un ratito. 50-50, llamada al público. Capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Dos. Muy bien. Sí. Capacidad de ejercicio y capacidad de goce. Perfecto. Muchas gracias, Mérida. Muchas gracias, Yajaira. Listo. Ahora voy a hacer la pregunta yo. Sí. Vamos con... ¿Quién me va a responder? Es Cassandra Rodríguez. ¿Estoy bien? Sí, buenas noches. ¿Cómo estás, Cassandra? Muy buenas noches. Ayúdame, por favor, diciéndome, o mejor, dame un ejemplo de capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Ya, la capacidad de goce... Que no haya dicho yo. Que no haya dicho yo ni que esté en clases. Ya, a ver, la capacidad de ejercicio, un ejemplo,
Como el derecho al voto. Puede ser. Ok. ¿Y la capacidad de goce? La capacidad de goce era cuando una persona necesita de un curador. No. A ver, la capacidad de goce. Gózalo. Era para adquirir un derecho. Ay. Ay, sí me cogió el rojo. Sabía todas las preguntas anteriores, pero aquí me cogió de bajada. Quería participar en todas las anteriores y no me preguntó y ahora me coge de bajada. Ok, Cassandra. Estate pendiente porque esta misma pregunta va a responder seguramente otro compañero. Estate Ya, pendiente, ¿ok? ya, gracias. Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias, Paolo. Vamos con... ¿Quién me va a responder esta pregunta? Romina. Otra presi. Buenas noches, Romina Quintero. Hola, buenas noches. Ayúdame, por favor, respondiendo a esta pregunta. Te la repito si deseas. Sí, porfa. Que me digas un ejemplo, que me des un ejemplo de la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Ok. Que no haya dado yo, ni hemos estudiado en clases ese ejemplo, ¿sí? ¿Por qué andamos malos hoy día? A ver, capacidad de goce, dice que es adquirir un derecho. Por ejemplo. Recuerda los ejemplos que yo di y trata de aterrizar uno que lo tengas en la cabeza. Por ejemplo, Cassandra dijo muy bien el derecho a sufragar o el derecho al voto. Pero ya, ok, ese es en tipos de ejercicio y sería el de goce, en este caso sería a la identidad, por ejemplo, a una cédula de identidad. ¿Estaría bien? Ahí estamos mezclando dos tipos de derecho. Estamos mezclando el derecho a la identidad y el derecho a sufragar. Hagámosle solo con el de sufragar o el de votar. Por ejemplo, si es que yo tengo 14 años, ¿puedo ir a votar? No. Pero tengo mi derecho, ¿verdad? Yo, claro. Cumpliendo 18, ojo, si es verdad que las personas que tienen 16 a 18 años es opcional el voto, pero de los 18 en adelante es obligatorio. Así ¿sí? es. Entonces, si es que yo cumplo los 18 años, ya puedo ir a votar. Y ya puedo poner ejercicio o ejecutar mi derecho al sufragio. ¿Sí? Sí. ¿Está claro? Sí. Hazlo con el derecho a la identidad. Ok. Con el derecho a la identidad sería... no sé, me bloqueé. Con el derecho de identidad sería hasta que saque mi cédula, ¿no? Claro, porque prácticamente todas las personas tenemos el derecho a tener la identidad. Claro está que hay... Profe, yo le puedo ayudar. Que hasta que no se saque o no se emita la cédula, no lo ejecutamos. O sea, tenemos el derecho, pero no está ejecutado. Exacto. Muy bien, Romina. Muchas gracias. Ok. Vamos con... Va a ser la pregunta Clever Vázquez. ¿Sí? Y va a responder Arlet Suaznavas. Abogado, buenas noches. Buenas noches, Clever. Buenas noches, Arlet. Abogado y Clever, compañero. tienes la palabra. Compañera, mi pregunta sería, ¿cuál es el autor de la teoría de la división de poderes? Este era lo de la pirámide, ¿verdad? No. No. Ay, Paolo Grijalva, mentira. me mataste.
No, no recuerdo. Gisela Andrade me levantó la mano, seguramente tiene la respuesta. Buenas, disculpe. Si no estoy equivocada, fue Montesquieu. Exactamente. La teoría de la división de poderes fue dada por Montesquieu. Un punto. Ok, vamos a continuar, ¿sí? Vamos con las 2 o 3 últimas preguntas. Lógicamente no voy a poder alcanzar a que todos puedan participar, ¿sí? Porque es muy corto el tiempo de la clase y además de eso somos bastantes. Vamos con, hace la pregunta Karen Villarruel y responde Germánico Ortega. Abogado, una preguntita. Después del tema que participan los chicos, ¿puedo preguntarle un tema de la capacidad de goce y capacidad de ejercicio? El ejercicio es para ustedes. No, sí. Me puedes preguntar nomás. No hay ningún problema. Seguimos en duda con esa pregunta. También estoy en duda mundo. Ya. Después resolvemos la duda que tenemos sobre la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, ¿ok? Vamos con las preguntas de Karen hacia Germánico. Karen Villarruel. Buenas noches. Abogado, buenas noches, compañera. Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿La 1 o la 2, Germánico? Elijo. Tú tienes la palabra. Tiene elección, verá. Yo, la 1. La 1, ya, a ver. La teoría de división de poderes tiene un lema. Usted ayer nos dictó una frase del por qué se creó. Había como un, No logré. como un refrán o una frase, algo así. Estoy casi seguro, creo que sé cuál es, pero después te pregunto, Karen, ¿cuál es? No te escucho la pregunta. Está intercortada la señal. De la teoría. Ok. Vamos. Sí. No. Está bien formulada la pregunta, doctor. No tengo retorno, no. No te escucha, Germánico, está... Abogado, si usted me puede repetir, no le escucho a Karen. Claro. A ver, la pregunta que te hizo Karen fue, ¿cuál es la frase con la que basa Montesquieu su teoría de división de poderes? Está basada en a ver, se dice que en tiempos pasados existía la monarquía, la cual era considerada una dictadura. Karen, ¿escuchaste? Y era la encargada de crear normas, la encargada de administrar, la encargada de sancionar a las personas que incumplían todas estas normas. No sé si estoy bien. Karen es ahora la profesora. Medio punto. Medio punto. Yo anoté que usted dijo que no es lógico que una persona cree leyes y esa misma se sancione. Exactamente. Por eso existe la teoría de división de poderes. Porque no es lógico, se volvería totalmente parcializado, arbitrario, de cierta manera, que una persona cree normas y también no se sancione. Sabía que era esa frase. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias, Germánico. Vamos con la última pregunta. Ahora quiero voluntarios. ¿Quién quiere hacer la pregunta? No se peleen. Buenas noches. Yo, profe. Yo. Yadira. ¿A quién le hago la pregunta? A ver, escoge. ¿A quién quieres hacerle? A María José Castro. María José Castro. Sí, compañera.
Amiga, yo ya contesté las preguntas, ya por qué. Ya Qué está. mala. Ya está. Ya, pero qué bestia, yo ya contesté. O sea que tengo otro punto, ¿verdad? No, mentira. Otro punto. ¿Quién Sí, le dijo que les amiga, va a dar puntos? pregúntame, yo contestaré. Ya contestó usted, compañera. No importa, no importa. Pregúntale. Diría, soy Pregúntale la nomás. primerita y que seleccioné. ¿Qué? No, ¿de qué? Pregúntale. Ya, le pregunto. ¿Qué son personas naturales? ¿O cuáles son las personas naturales en los tipos de personas? Somos todos, las personas naturales somos todos, las jurídicas eran los que constaban de las empresas. Persona natural, somos todos, dijo el profe. Tú, yo, el profe, los compañeros aquí presentes somos unas personas naturales con el derecho a... ¿Mandé? ¿Sí? Tiene 2 puntos, compañera. Sobre 10. ¿Cuánto estaban costando, profe, la pregunta? Muy bien. Sí, muy buena pregunta. También la respuesta está muy bien. Sí, muchas gracias a todos Gracias, ustedes profe. por participar en esta dinámica. ¿Quieren hacerlo un rato más o ahí quedamos? Y si lo pongo más interesante. Lo pongo más interesante, ok. Sí, porque eso nos ayuda a reforzar. Entre preguntas y preguntas vamos. Lo voy a poner más interesante. Por ejemplo, si Judy Tix de Gobernanza LOR me hace una pregunta a mí y yo no puedo responder, Judy se lleva un punto a cualquiera nota menos a la prueba final. Uy, no, así que chiste. ¿Cómo? Si la prueba final vale 2.5. Es la cuarta parte. ¿Se da cuenta, Doc? Equidad e igualdad, ¿no? ¿Qué estamos aplicando aquí? No sé. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Ya usted ordena, pues. ¿Cómo? Esto es totalmente una democracia. Si ustedes están de acuerdo, lo hacemos. Si no, nos vamos a clases. Sí, igual no estamos atrasados en el sílabus. Si ustedes están pendientes, en 2 días acabamos lo que es la introducción al derecho con la planificación que yo hice y vamos a acabarlo en 3. Pero en 2 días logramos acabarlo. Así que no estamos ni atrasados, ni tampoco estamos adelantados. Estamos muy bien. Ustedes eligen. Doc, mejor juguemos a que usted nos va a dar a que usted nos da las preguntas de la prueba y nosotros las respondemos. Qué lindo juego. Me parece interesante su juego. Mejor jugamos a que te pongo 0 y nos vemos en supletorio. ¡No! Ok, vamos entonces a empezar con este juego. Ahora quiero que ustedes mismos van a decir quién quiere responder o quién va a responder, como lo hizo Yadira con María José. Sí, ustedes mismos van a decir, yo quiero que responda Karen, yo quiero que responda Clever, no sé. Yo solo voy a decir el nombre de la persona que va a preguntar. Vamos con la persona que va a preguntar. Es Tania Olaya. A ver, pregunto. Pregunta. A quien tú quieras. Elige de Team María de Dopingüe y elige a la persona que quiera que responda. Y ahorita solo déjenme sacar las notas para ir guardando los nombres que se van ganando puntos. Disculpará. Mi pregunta va para Verónica Vaca. Verónica, ¿estás presente? Sí, abogado, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Pregunta.
Una facilita, por favor. Ya. Ayer en la clase el abogado nos dijo sobre lo que es las organizaciones jurisdiccionales del Estado. Dijo que eran 5. ¿Cuáles son? A ver, ¿me puedes repetir, por favor, la pregunta? Sí, claro. El abogado ayer nos dio el tema de cuáles son las organizaciones jurisdiccionales del Estado y dijo que eran 5. ¿Cuáles son? Es la ejecutiva, legislativa, judicial. Defensoría Pública, Poder Electoral y la quinta función de transparencia y control social. ¿Cuál es mismo? Me dijiste como 6, creo, 7. Ejecutiva, legislativa, judicial. Y la quinta, la función de transparencia y control social. ¿Cuál más? No, a ver. Defensoría Pública, Poder Electoral, la función de transparencia y control social. No. ¿Puedo responder yo, profe? Un rato que Tania Olaya se acaba de ganar un punto. Muy bien, Tania. Tienes un punto, yo te voy a decir al final, sí, a qué tú quieres menos la prueba final. Gracias, abogado. Permiso, me retiro. No, tampoco te irás de la clase. No, o sea, apagar el micrófono para Dale. que decimos a tu compañero. Listo, vale. Apaga el micrófono. Vamos con Giovanni García. Pregunta a Jennifer Fierro. Buenas noches, abogado. Buenas ¿Se noches. me escucha? ¿Sí? Mi pregunta sería para la compañera que ¿cuál es la definición del poder legislativo? ¿Cuál es la definición? Ya ahora le digo, profe. ¿Cuál es la definición del poder La que legislativo? crea leyes. No, esa es la que crea leyes, profe, es la Asamblea Nacional. Sí, ¿O muy no? bien. Sí, estás bien. Sí, está Gracias. bien. Correcto. Es Gracias, la que... Póngame el punto. No, es para las personas que hacen una pregunta que te genera a ti dificultad. Para eso son el punto. Por eso le puse a Tania. Porque la otra persona, Verónica, no pudo responder su pregunta. Gracias, profe. Gracias, Giovanni. Gracias, Jennifer. Jennifer, haz la Dígame. pregunta. Haz la pregunta. Elige una persona. Yo pregunta. Si tú haces la pregunta, escoge una persona. Vamos a... Por favor. A Eduardo. ¿Dónde está Eduardo? Eduardo. Profesor, buenas noches. ¿Cómo está? Hola, Eduardo. Hola. ¿Qué tal, Ya. Eduardo? Jennifer. Ya. ¿Quién fue el que creó la pirámide de la jerarquía de la normativa? Jerarquía normativa. Ay, ya hasta rompí mi hoja, ve. Ese señor fue Hans Kelsen. ¿Sí? Sí. ¿En qué año? Mentí. A ver. No dijo el año, Eduardo. Karen, tú estás para reclamar todo, ¿no? Mi punto, profe. Mi punto. Es para la persona que hace
la pregunta que tenga dificultad y que su otro compañero no pueda responder. Ahora, Eduardo, elige una persona. Ahí dice Lady Loaiza. Lady. ¿Qué tal, Lady? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Eduardo. Tienes la palabra. Una pregunta fácil. ¿Cuáles son las...? Hágala difícil, compañero, para que se lleve el punto. Yo. Es que ya estaba así. Déjame Si no, ver qué un ratito pecado. ya. Podría ser de qué se encarga la transparencia y el control social. Podría ser. ¿De qué se encarga la transparencia y el control social? ¿De qué se encarga? Sí. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es el objetivo ¿Qué realiza? del poder de Garantizar transparencia? que todo, o sea, que todo sea transparente, ¿no? ¿Qué más? O sea, garantizar todos los procesos. ¿Qué procesos? Los de El Consejo la de ciudadanía, o sea, Participación todo Ciudadana. tipo de procesos. ¿Estás seguro Incluye, que todo pues, el tipo de Consejo de procesos? Participación Ciudadana, la Contraloría, la Superintendencia, la Defensoría del Pueblo, todas ellas. Ellas son las que controlan todo, ¿no? ¿Qué Todo procesos? sea, que todo sea, entre comillas, transparente. Porque no lo es así. Eso estaba, le están haciendo esa pregunta a una señora concejal. Ay, Judy, mi amor. ¿Por qué me vendes de esa manera? ¿Eres concejal? Sí, Doc, se la presento, la señora concejal del Cantón La Concordia, por favor. Ay, gracias, tan querida. Muy bien. ¿Pero qué tipos de procesos? Por eso, pues, todo, o sea, por eso le estoy diciendo lo que supuestamente controla todos estos tipos de procesos. ¿Pero qué procesos? Pero es que, ay, yo no me voy a poner a decirle ahorita qué procesos, pues. Usted No, nos dio yo- ejemplos de esos procesos. No, es que yo te digo qué tipo de procesos. ¿Por qué? Porque hay procesos judiciales, hay procesos electorales. No, pero es que si es un judicial, eso se encargan o sea, la corte y los tribunales. Si es un proceso electoral, eso se encarga el CNE, todos ellos. O sea, cada quien tiene su cargo o algo así. ¿Qué pasa si, Profe, por no es ejemplo- un proceso jurídico. ¿Qué cosa? Es un proceso jurídico. No, son procesos jurídicos. ¿Me estás preguntando de tu pregunta a mí? Es que estoy asegurándome. Sí. Eso es con trampa, ¿no? Ok, Pilas, verán. Eduardo. Son los procesos que realiza toda la gestión estatal. Sí. Por ejemplo, cuando existe algún problema o yo pienso que me involucraron en un proceso judicial que no debía estar y que más de eso perdí y tengo el presentimiento de que algo hay abajo, yo puedo denunciar eso al Consejo de Participación Ciudadana. Sí, para que revise y dé transparencia al órgano judicial. Sí, entonces es en todos los procesos que debe el Estado. Muchas gracias, Lady. Sí, respondiste la pregunta. Profe, sí le costó responder, sí me va el punto ahí. No, porque hiciste trampa, le pediste ayuda al abogado. Nada, eso era otra No, cosa. lo siento, Eduardo, te quedaste sin tu punto. Gracias a ese punto, dicen. Sí, un punto, Eduardo, porque sí respondió. Muchas gracias, Lady. Vamos, tú escoge una persona.
¿A quién le quieras preguntar? Eh, Que piensa con J y termina en Udilor. no, ella no. No, no tiene chiste que lo pregunte mi compañera. Vaya, que hemos sido hartos. Por eso dije que a veces no tengo el tiempo para hacerles a todos la dinámica. Pero escoge alguno de tus compañeros. A Darío Rosero. Darío. Buenas noches. Listo, háganse. Bueno, hazle la pregunta, Lady. Listo. Que me diga si es que en la jerarquía normativa yo me puedo saltar una de ellas. O si tengo que seguir un orden como tal. De la pirámide estamos hablando, ¿verdad? Sí, no se pueden saltar las normas ni leyes. ¿Por qué? Por eso está constituida la pirámide. ¿Por qué? ¿Qué pasa si es que yo no respeto a una de ellas? Porque el objetivo es la armonía y la normativa que no va contra contradicciones. Entonces no se puede saltar. Lady. No, está bien. Sí, no, yo no te digo lo contrario. Está perfecto. Darío, muchas gracias, Lady. Darío, elige a la persona que quieres hacer la pregunta. Ahora yo hago la pregunta. Ay. Déjeme ver. Sí. A Mariana Albuja. Mariana Albuja. Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches. Ya, sobre las vertientes del derecho. Son dos. ¿Cuál es la una y cuál es la otra? Natural y positivo. Derecho natural y derecho positivo. Sí, muy bien. Darío, Mariana, muchas gracias. Mariana, tienes tú el turno de hacer la pregunta. Elige a uno de tus compañeros. Mariana. Ya. A Jorge Villacrés. Jorge. ¿Cuál es la relación entre el derecho natural y el derecho positivo? Abogado, compañeros todos, buenas noches. Derecho natural y derecho positivo. Ajá. ¿Cuál es la relación? A ver. La relación del derecho natural es todo lo que nosotros... No que es, pilas con eso, no que es el derecho natural o el derecho positivo, sino cuál es la relación entre los dos. Derecho natural y positivo.
No, no recuerdo. No recuerdo, abogado. Mariana. Punto. Buen Gracias. punto. Era tener criterio, principio y moral. Esa era la relación. No tienes punto. Ay. No recuerdo. Que es igual a nuestra sociedad. Ya no iba nadie a preguntar esto, pues no. Si tienes el punto, aunque ya te voy a explicar cuál es la relación, o alguno de sus compañeros sabe. Yo sí sé. Yo, Abogado, Pero si la abogado, respuesta yo está puedo mal, hacer la ¿cómo le va a dar pregunta el punto? entonces. Si la respuesta no respondió Jorge, ¿qué puedo hacer? Solo Yo cuentan las fui claro. preguntas, compañera, no lo que ella Yo fui contesta. claro. Yo fui muy claro. Sí, él Abogado, solo dijo que si no hacer la responden a pregunta las ya. preguntas, no que si la pregunta no, y la que no sabe la pregunta no tiene. Yo fui muy claro. ¿Cómo es la dinámica? Vamos con Joana Mata y después Denise Álvarez Y después yo. y después Jonathan Santiago. La Gracias. relación es que el derecho positivo fue creado por el hombre y la natural que nació con el hombre. Ya, ¿y cuál es la relación? Muy, muy linda la definición y todo, pero ¿cuál es la relación? La una nació del hombre y la otra. En sí la relación es del hombre. Me olvidaba. Feliz Día del Hombre a todos. Feliz día. Denise, dime. Ya, que establece una igualdad en nuestra sociedad. Establece igualdad en nuestra sociedad. Jonathan Santiago. Pero yo quería hacer una pregunta, no responder eso. Pero sí era como que si yo estoy acostumbrado a matar, ¿Ya? es una costumbre. Y si creo una ley para no matar, o sea, o para seguir matando, esa es la relación. Porque el positivo es todo lo que está escrito, lo que se crea. Tienes el concepto, te falta un poco más construirlo, pero está el concepto. Ya. Yo Yo una pregunta, más después. Ya, más después te doy para que des una pregunta, Jonathan. Ya. Catherine Ruiz. A ver, la relación que existe es que para que exista la vertiente positiva debe ser antecedida por una vertiente natural, porque la vertiente positiva es cuando hay una ley ya establecida y que se debe cumplir, pero quien crea esa ley es la persona. Entonces viene antecedida por la vertiente natural, porque la vertiente natural es lo moral, lo ético de la persona. ¿Es eso? Sí, esa es la relación. Que primero viene el derecho natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es mi criterio, es mi pensamiento. Y después lo plasmo en una ley, a mi pensamiento o mi criterio. Esa es la relación existente entre el derecho natural y el derecho positivo. Pilas, Mariana. Pero Vamos. entonces, Doc, ¿me gané el punto o no? Sí, tienes el punto, tienes tu punto. Ah, ya, gracias. Ya noté. Gracias. Listo. A ver, vamos con Jonathan Santiago, que... Yo hago una pregunta, Doc. Ya va después Jorge. Jonathan, escribiendo está en el chat, creo, que quiere hacer una pregunta. Para Yajaira Quiroz. Yajaira Quiroz. ¿Estás presente, Yajaira? Sí, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Yajaira. Jonathan. Pregunta es, ¿en qué artículo de la Constitución dice que la Constitución es la norma suprema? No te he puesto los artículos. Yajaira, ¿sí o no? No noté. Jonathan, ¿cuál es? 424.
Sí, muy bien. Jonathan, tienes tu punto. Gracias. Dime tu apellido, por favor. Es Pucuna, Jonathan Santiago, Pucuna Ruano. Pucuna, y listo. Ya está. Vamos con Yajaira Quiroz. Va a ser ¿Hago la la pregunta. pregunta? Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia entre ¿A quién? Primero dime a quién vas a hacer la pregunta. quién? A Julián Campoverde. Julián, ¿estás presente? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches, Julián. A ver, pregunta. Julián, ¿cuál es la diferencia entre defensor público y, defensoría pública y defensoría del pueblo? Muy buena pregunta. Ya, la Defensoría Pública es cuando el acusado, se puede decir, no tiene para contratar un abogado privado. Y la Defensoría del Pueblo es cuando para velar los derechos de una nación. Yes. Así es. Está muy bien la definición. Fallaste un poco en lo que es el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque es para... Bueno, también ser vulnerables de cuando los derechos sean vulnerables por el Estado. Eso me faltó. Sí, eso te faltó. Ya. Pero ya lo dijiste, ya. Perfecto. Sí, no hay punto. Julián, elige. Ya te digo, empieza con J y termina en UDI Lord Tix Gobernanza. Tiene como 150 estudiantes, ya le respondí un montón de preguntas. ¿Qué quiere que le siga respondiendo? Esto es un fraude, Doc. Tengo que llamar a la Defensoría del Pueblo. ¿Cuáles son las funciones del Tribunal Contencioso Electoral o en cuándo se pone en marcha? ¿Para quién? Para Judy Lord, ¿no dijo? Era broma, compañero. Busque otra compañera que conteste. Es tu elección. Si tú quieres preguntarle a Judy Tix Gobernanzas Lord, puedes hacerlo. Sí, ya está dicho. Ya está. A ver, compañero. A ver, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? Las funciones del Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuáles son? A ver, es las últimas instancias en el Poder Judicial. Es cuando tú ya has pasado por un juicio y o lo perdiste, si no estás contento, llegas al Tribunal Contencioso Electoral, que es la última instancia en el país en la que puedes apelar. ¿Estás segura de eso? ¿Sí? Muy 100% segura. 1000% segura. Estás mal. ¿Por qué? Porque el Tribunal Contencioso Electoral es muy diferente a la Corte Nacional Contencioso de Justicia. electoral, perdón. Ya, pero es lo mismo, el Tribunal Contencioso Electoral es la última instancia en el tema electoral, ¿no? Es cuando un candidato pierde, por ejemplo, y no está contento con las votaciones, porque en nuestro país tenemos la costumbre de que el candidato ganador ya está antes de las elecciones, ¿no? Entonces los que normalmente pierden apelan hasta las últimas instancias y es el Tribunal Contencioso Electoral el que define sí o no. ¿Ese era? Me confundí con el tribunal. Ese era, pero ya respondiste mal tu primera opción de respuesta. No, Doc, es que entendí Julián mal la pregunta. tiene punto. Y a mí me debe como 10. ¡Uy! Julián Campoverde tienes un punto. Ahorita.
¿Seguimos? Sí, paramos, no. Seguimos, sí, paramos, no. ¿Seguimos? Seguimos. ¿Cómo se ponen a bailar? A ver. Judy. Doc, Tu turno de reivindicarte. cuénteme. Pregunta. Claro. A mi compañera Julie Zambrano. Espérate, Julie, ¿estás presente? De ley, mi compañera nunca falta en ninguna clase. Déjeme ver. Ah, sí, ve. Amiga, como sé que vas a responder, el punto lo dividimos miti, verás. ¿Qué punto? Si es que no responde, no hay punto. No estamos entendiendo la dinámica del juego. Amiga, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Julie, no me hagas quedar mal. Julie, ¿sigues presente? Formal y material. Literalmente te respondió lo que preguntaste. También eso creo que cuáles son las fuentes. Sí, está perfecto. Son la fuente formal y la fuente material. Muy bien. Judy, Juliana, escoge a una persona. Daniela Mejía. Daniela Mejía, ¿estás presente? Buenas noches, doctor. Sí. ¿Qué tal, Daniela? A ver, Juliana. Ya. ¿Cuál es el fin del derecho? ¿Cuál es el qué? ¿El fin del derecho? Muy bien. Dar justicia. Sí, muy bien. Daniela. Gracias, Sí. Juliana. Tu turno. Elige una persona que responda. No sé si está Diana y Badango. Diana. Sí, aquí, profe. Sí está. Ya. Sí, estoy presente. Ya. Hablábamos de la capacidad de las personas, teníamos de la capacidad de goce y ejercicio. Que me dé, o sea, que me especifique cómo podemos determinar eso con la ley de jubilación. Bueno, no sé si estoy bien, ¿no? Pero lo que yo entendí es, por ejemplo, ya cumples los años del ciclo que te da la ley de trabajo por aportaciones y por edad. Ese es el derecho que tienen todos los trabajadores. Y el goce es cuando empiezan a cobrar ya sus pensiones jubilares. Al revés. O sea, pero así. Estás bien. Lo peor es que estás bien. Solo que estás... Está al revés. Estás bien, pero estás al revés. Al revés. El goce Ya, entonces... es de que tengo el derecho de jubilación cuando tenga que cumplir mi edad. Y el ejercicio es cuando ya cumplí mi edad y mis aportaciones. El ejercicio es cuando empiezo a percibir las jubilaciones. Sí. Exactamente. Cuando ya se pone en práctica o en aplicación ese derecho. Estabas bien. Estabas bien. Pero ¿y qué? Bueno, el punto. Obvio se merece el punto. Respondiste mal. Muy bien, Daniela. Diana, escoge una persona que empiece con C y termine en Cristian Rojas. Para Cristian, ¿no puedes escoger a otra persona?
No, escoge otra persona si quieres. A ver, ya para Jorge Muyo. Jorge, ¿estás presente? Jorge. Jorge. No está presente. No, No, ya repito a Jorge muchas veces y no me responde. ya entonces para Cristian. ¿Cristian qué? Rojas. Cristian. Que me dé el orden de la pirámide de Kelsen. Hijo. El orden. Ujú. Sería primerito partiendo de la Constitución de la República como la ley suprema. Luego siguen los tratados y convenios internacionales. Luego las leyes orgánicas. Luego las leyes ordinarias. A continuación las normativas regionales o ordenanzas distritales. A continuación los derechos y reglamentos. De ahí le siguen las ordenanzas y los acuerdos y resoluciones. También tenemos la última fase, los demás actos y decisiones de los poderes públicos. Por si acaso, ese tipo de preguntas que son de memoria no van a estar en la prueba. Por si acaso. Sí, ese tipo de decir, por ejemplo, la que hizo Jonathan hace un momento, ¿cuál es el artículo de la Constitución en el que se establece la pirámide de Kelsen? Sí, esas preguntas de artículos no los hago porque a mí lo que más me va a gustar que ustedes aprendan y que les sirva en su profesión es los conceptos. Porque a mí me enseñaron conceptos. En mi universidad me enseñaron los conceptos. Y yo, sabiendo el caso en concreto, tenía que saber en qué ley estaba, más no el número del artículo correspondiente. Sí, que lo que más me interesa es que sepan los conceptos. Por eso no sé si se acuerdan que yo les dije que de la pirámide de Kelsen lo que quiero que les quede grabado es el objetivo. Sí, pero muy buena pregunta. Cristian, me elige. Yo quiero hacer una pregunta, abogado, a Verónica Ceballos. Verónica, ¿estás presente? Sí, abogado, estoy presente. Ya, partiendo de los poderes del Estado, el poder legislativo es quien crea las leyes. ¿Qué poder es el encargado de crear los reglamentos para las leyes creadas? No entendí tu pregunta, Cris, porfa, repíteme. No, ni yo. A ver. ¿Qué poder del Estado es el encargado de crear los reglamentos para ejecutar las leyes creadas por la Asamblea Constituyente? Oh, ya. Muy bien, muy buena pregunta. El legislativo. No. ¿Cuál es, Cris? Es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el encargado de crear decretos y reglamentos. Decretos y reglamentos, sí. Para la aplicación de alguna ley. Cristian, tienes un punto. Gracias, abogado. A mí no me des las gracias. A tu compañera que no pudo responder. De nada. Verónica, tu turno. A ver, quiero que me responda Daniela Herrera. Daniela, ¿estás presente? Sí, profe, presente. ¿Qué tal, Daniela? Buenas noches. Verónica, Buenas noches adelante. con todos. Daniela, ¿qué son las leyes orgánicas y qué son las leyes ordinarias? Ok. Permíteme ver mis apuntes.
Y las personas, ojo con esto, perdón que les interrumpa en este ejercicio, y las personas que no vayan a alcanzar a participar, igual van a hacer los días jueves así, de preguntas. Sí, porque así vamos a repasar toda la materia que hemos visto. Daniela. Ok, bueno, tengo más o menos que la ley orgánica es aquella que se requiere constitucionalmente para regular ciertas situaciones. O como que la importancia de esto regula, más que nada ese es el objetivo, regular. Y las ordinarias es una norma como de rango legal. ¿Sabes que me parece súper curioso que yo nunca dije eso? ¿La pregunta o la respuesta? La respuesta. Me parece algo súper curioso. Verónica, tienes tu punto. Gracias. Yo sí sé, profe. Bien, Michael, a ver, dime. La ley orgánica es la que viene a organizar viene a organizar todas las leyes. Y la ley ordinaria es cuando se crea algo específico, así de repente para cierta materia. Muy bien. Eso es la ley orgánica, la ley ordinaria. Ujú. Michael, haz una pregunta a una persona. Una pregunta para... A ver, déjeme buscar. Para. No veo a nadie conocido. A ver, para Denise Álvarez. Denise, ¿estás aquí? Denise. Sí, abogado, aquí estoy. Hola, Denise. Buenas noches. Michael, tienes la Ya, palabra. mi pregunta es, ¿cuáles son las funciones que realiza el derecho? Repíteme la pregunta, por favor. Las funciones que realiza el derecho. Las funciones que realiza el derecho. Las funciones que realiza el derecho. Escríbeme por interno, por Zoom. ¿Cuáles son para ti las funciones que realiza el derecho? A ver, por interno. No pondrás para todos, sino solo para poder dejarlo. ¿Las funciones o las fuentes del derecho? Dame un segundo. Eso mismo quiero ver. Puedo ver esto. Ya, ahora sí. Ponme solo una palabra. De la respuesta ponme una palabra. Ya. Solo una palabra para ver a qué te quiero referir. Ah, ok. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad del derecho? Las funciones también podría ser. Listo. La finalidad del derecho siempre es hacer la justicia y es dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Eso es? Sí, bien. Muy bien. Denise, perdón, tienes la palabra. Ya. ¿A quién? Y la pregunta. ¿Qué concede la norma regulatoria
Karen Villarruel. ¿Qué concede ¿Qué la norma concede regulatoria? la norma regulatoria? Ya, muy bien. Son dos. Ya voy, un minutito. ¿Lo mismo? No, estoy un segundo. La norma regulatoria. ¿Qué concede la norma De regulatoria? verdad. Cinco, Uno. 4, 3, 2. Ya, aquí tengo. Derechos y obligaciones, ¿Y cuáles son? ¿verdad? Sí, está correcto. ¿Cuáles son? No, esa es otra pregunta. Claro. ¿No dijo la pregunta completa? Entonces, ¿cuáles son los derechos y cuáles son los No. Tu pregunta fue, ¿qué concede? No dijiste qué conlleva. Por eso, ¿qué concede los derechos y qué concede las obligaciones? No, Ya tu pregunta respondí. fue, las normas regulatorias, ¿qué concede? Exacto. Y te dijo derechos y obligaciones. Bueno, no hay problema. Muchas gracias, Denise. Karen, Dígame. vamos a Pregunta, tener un receso de unos 5 minutos. pero de ahí voy yo, ¿verdad? ¿Por qué? Ya, bueno, sí. Empecemos clases mejor. Esto es bastante práctico. ¿Quieren clases? Sigamos con Damos las clases. Yo no preguntas. tengo ningún que haga problema. la pregunta a la sigamos con las compañera. preguntas, nos daba Que más, haga la no. pregunta a la compañera, ya le tocó. Vamos a tener unos 5 minutos de receso. Para que puedan Después ir a del receso. despejarse. Que vayan ir a despejarse, tomen un vaso de agua, piensen en sus preguntas. Las clases, yo si quieren las doy ahorita, no tengo ningún inconveniente. Sí, pero es para que ustedes no practiquen de esto. Profe, después podemos ver lo de los grupos, por favor. Claro. Después hablamos un poco de los grupos. Tengan su tiempo de receso.
Chicos, regresamos a clases. Vamos a hacer 2 preguntas más y vamos a dar clases, ¿sí? Vamos a introducirnos ya al derecho laboral. ¿Ok? Karen. Y como les digo, sí, las personas que no pudieron hacer las preguntas hoy van a tener más días, ¿sí? Como estos ejercicios que vamos a realizar para nosotros, fin de semana. ¿Sí? Karen Villarroel, tienes la palabra. A ver, veamos aquí. Mm, Bermeo, Jenny. Quiere decir que si no responde, me gane otra vez el punto, ¿verdad? ¿Otra vez? ¿No te ganarías? Ya me gané. ¿Cuándo? El otro me gané. ¿Cuándo? Hace un segundo. Hace un Con la segundo. compañera Diana, creo que se llamaba. Claro. Denise Álvarez. Denise. Ajá. Cabe recordar que dije, si es que no respondías tú la Ya, bueno, está pregunta, bien. Denise se llevaba un punto. Ya, está bien. A ver, ya. ¿Cómo era el nombre? Jenny Bermeo. ¿Cuál es el orden de las fuentes del derecho? ¿Y cuáles son? Jenny Bermeo, ¿estás presente? Jenny, Dígame, profe. ¿escuchaste la pregunta? No, no lo escuché. Repítele, Karen, por favor. Ahí voy de nuevo, Jenny. ¿Cuál es el orden de las fuentes del derecho y cuáles son? Las fuentes del derecho. A ver, ¿Cuál es el orden? ¿Y Orden. cuáles son? Orden. Yo le pregunté eso ayer a usted y me dio una respuesta. Antes de ayer me preguntaste. Antes de ayer, sí, ¿verdad? A ver, a ver. A ver, las fuentes es formal y material. Ok. ¿Y cuál es el orden? Ya, dentro de la formal tenemos lo que es la ley, que es la que nos indica que es la norma que manda, prohíbe o permite. Tenemos lo que es la jurisprudencia, lo que se refiere a sentencias netamente dictados por el órgano competente. La doctrina, tenemos lo que son los libros, los derechos, que forman parte de una historia. La costumbre son actos repetitivos, es decir, que se viene dando desde hechos antepasados. Dentro de lo material tenemos lo que es la potestad o facultad para crear normas, previo a una investigación pertinente. El poder legislativo es la Asamblea Nacional, lo que nosotros conocemos hoy en día, la que se encarga de realizar las leyes de acuerdo a un previo estudio. Eso está bien, pero ¿cuál es primero? ¿La fuente material o la formal? La formal. Debía ser mi abogada, creo. A ver, Karen, ¿cuál es la respuesta? No tienen orden. No hay ningún orden. No Tipo hay de orden. fuentes. A ver, pero dentro de las partes de las fuentes de derecho existe digamos, pienso que sí debería haber un orden, porque en lo que dice dentro de lo formal, tiene, por ejemplo, en esta parte de lo que nos dice la doctrina en libros, derechos, las costumbres, creo que debe haber un antepasado, por decirlo así,
para poder reformar a eso una ley o poderlo realizar, pero lo realizamos en base a ¿qué? A un estudio previamente o una experiencia antes indicada, creo yo. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Esa fue mi duda antes de ayer, Jen, si es que había un orden, porque yo tenía tu misma lógica, que la fuente material iba primero y la formal después, pero me dijo que no hay orden. No existe un orden entre la fuente formal y material, o cuál es más importante, la formal o la material. Por ejemplo, para mí, Todos forman parte de... todo es exactamente. Por ejemplo, para mí, lo más importante que de fuente formal existente es la costumbre, porque de la costumbre nace todo. Obviamente, y existe un estudio para formar una ley. En base... Exactamente, pero no existe un orden establecido. Existe el proceso de creación de ley, sí. ¿Ya? Pero un orden en el sentido de las fuentes, no. Ya. Karen. Dígame, le escucho. No hay punto. ¿Por qué? No, Objeto, mentiras. porque no puede... Objeción, No, objeción. Sí, tienes punto. Yo fui clara en la pregunta porque hace un segundo me querían hacer 2 preguntas y no estaba bien. Yo y concluí la pregunta. Está bien, tienes el punto. Ok, hasta aquí llegamos con esta dinámica. ¿Sí? Como les digo, las personas que no alcanzaron a participar o no alcanzaron a ganarse su punto, tendremos más días así. ¿Ok? Así que vamos a empezar ahora, como les dije, con el derecho laboral. Me avisan si es que están viendo, por favor, mis diapositivas. Sí. Listo. El derecho laboral. Primero, antes de conocer el derecho laboral y todo tipo de la rama del derecho, debemos conocer siempre los antecedentes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es muy importante saber las fuentes históricas. Verán, nosotros tenemos derechos humanos gracias o a partir de un acontecimiento histórico. ¿Sí? Que fue la Segunda Guerra Mundial. Después de este acontecimiento histórico, se nos consagra derecho. Es igual en el derecho laboral. Después de un acontecimiento histórico, se van declarando derechos. Por ejemplo, ¿por qué celebramos el 1 de mayo el Día del Trabajo? Por la pelea o manifestación que existió en Chicago para que sea la reducción de la jornada laboral a 8 horas. ¿Sí? Entonces se establece ya la jornada laboral después de una manifestación. Entonces, todos los eventos históricos son importantes para el derecho. Es así que los antecedentes del derecho laboral van desde la Roma clásica, ¿sí? Y hay que decirlo, no existía concepto de trabajo, no existía. No sabían qué era trabajo, no sabían qué era derecho laboral. ¿Sí? Ellos lo que primaban más era la esclavitud. Decía que solo los esclavos tenían que trabajar, no ellos. ¿Sí? Después de ello, ¿sí? Ellos pensaban solo en el derecho civil, más no en un derecho laboral. ¿Qué es el derecho civil? Es el derecho bueno, la rama del derecho que se refiere a las relaciones interpersonales. ¿Sí? Aquí está si te puedes casar, aquí está si te quieres divorciar, aquí está las herencias, por ejemplo, en el derecho civil. A eso se dedicaron más en la Roma clásica. ¿Sí? Después de la Roma clásica venía la Edad Media. ¿Sí? Aquí ya comenzó a existir el trabajo y fue considerado como necesario.
¿Para qué o por qué era considerado como necesario? Para que tenga un sustento, para que exista, la persona tenga su sustento de vida, para que pueda vivir. ¿Sí? En esta Edad Media también nace el feudalismo. El feudalismo es trabajen todos, cobre uno, en pocas palabras. Después del feudalismo, en la Edad Media, comienza la revolución industrial. ¿Y qué conlleva la revolución industrial? Conlleva la igualdad de oportunidades, conlleva a satisfacer nuestras necesidades básicas y comienza una era de consumo. En la Edad Moderna, con la Revolución Francesa, se establece ya los derechos de los trabajadores. No muchos, pero se comienzan a establecer los derechos de trabajadores. Ya vamos a ver cuáles son. En 1940 nace el Manifiesto Comunista del Derecho al Trabajo. ¿Sí? ¿Y qué decía este manifiesto comunista? ¿Qué decía y qué contenía? ¿Sí? Este manifiesto. Mayor bienestar de trabajo, es decir, que todos debemos tener un buen ambiente laboral, en pocas palabras, ¿sí? Comenzaron a crearse, a ser reconocidos los movimientos sindicales. ¿Sí? Y comenzó a existir la expansión de sectores medios. ¿Qué quiere decir con expansión de sectores medios? Que la gente comenzó a estudiar y comenzó a profesionalizarse. ¿Sí? Y así comienza el derecho laboral. Pero tenemos que definir qué es el derecho laboral. Como toda rama de derecho, ¿sí? Podemos decir que el derecho laboral es un conjunto de normas regulatorias, igual que el derecho. Pero aquí viene la característica fundamental del derecho laboral, que es la relación entre el empleador y el trabajador. Es decir, que este conjunto de normas regulatorias llega, ¿sí? Valga la redundancia, a regular, a controlar la relación entre el empleador y el trabajador. ¿Sí? ¿Por qué o para qué llega este derecho laboral? Llega para que no exista ningún tipo de conflicto laboral, ¿sí? Que se pueda llegar a dar con el trabajador y el empleador. Y también llega a controlar las actividades del empleador para que no exista ningún tipo de vulneración de derechos de parte del empleador hacia el trabajador. ¿Sí? En el Ecuador tenemos, puedo decirlo, derecho laboral privado y derecho laboral público. ¿Sí? En esta clase lo que vamos a aprender y lo que vamos a conocer es el derecho laboral privado, que es regido por el Código de Trabajo. Y el derecho laboral público es regido por la Ley de Servicio Público. Ustedes tienen una materia que es derecho laboral público. ¿Sí? Ahí van a ver este derecho. ¿Sí? Van a ver estas características de la LOCEP, más que nada, y de su reglamento. ¿Sí? ¿Hasta aquí está entendido? Hay fuentes. Como en toda rama del derecho igual, primero, una de los tipos de fuentes es la fuente histórica. La fuente histórica es la que vimos hace un momento, la historia del derecho laboral. Cómo se fue dando, ¿sí? El derecho. ¿Ok? Pero la fuente formal del derecho laboral son las siguientes. Es la Constitución, los tratados internacionales,
la ley y los reglamentos. ¿Sí? Estas son las fuentes del derecho laboral. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, una duda, alguna inquietud? ¿O todo está claro? Abogado, yo sí tengo una pregunta con respecto a la diapositiva anterior. El código laboral es para las empresas privadas. El código de trabajo, No. Código laboral no existe. Existe el código de trabajo, ¿sí? Y existe la ley orgánica de servicio público, que es conocida como LOSEP, que esa es para el sector público. listo, eso es todo. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Continuamos. Las características del derecho laboral. ¿Sí? El derecho laboral es dinámico. ¿Por qué? Porque siempre va a estar en este constante cambio, va a estar en evolución según las necesidades socioeconómicas de cada país. Sí, por ponerles un ejemplo que pasa en estos momentos, que es la ley humanitaria. ¿Sí? ¿Se necesitaba un cambio o no se necesitaba un cambio? Solo el presidente y sus ministros lo sabrán. Pero hicieron este cambio por las necesidades socioeconómicas del país. Mal o bien hecho, realizaron. Ese es un ejemplo. Es dinámico porque está en constante evolución, constante cambio, según las características socioeconómicas del país. Es un derecho social. ¿Por qué es un derecho social? Porque siempre busca el bienestar y siempre se va a preocupar por el interés de la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad somos los que trabajamos. Por lo tanto, va a buscar el bienestar nuestro. ¿Sí? Es expansivo. ¿Por qué es expansivo? Porque comenzó con unas competencias muy bajas, muy bajas. Si ustedes pudieron observar en la historia de cómo vienen haciendo el derecho laboral, comienza de no creer en el trabajo, de no existir en el trabajo, a comenzar a dar pocos y pocos y pocos y pocos derechos hasta que vemos todos los derechos que tenemos consagrados, como las vacaciones, la jornada de trabajo, se me fue la licencia de maternidad, de paternidad, Horas extras. las horas extras, ¿sí? Todo eso se comenzó a dar y por eso es expansivo, porque comienza de nada y comienza a crecer. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿No hay ninguna pregunta al respecto? Sí, no, tal vez sí estamos claros, profe. Tengo una pregunta, ¿no? Voy a repetir lo que era expansivo, por favor. Repito lo que es expansivo. Sí, por favor. Ok. La característica del derecho laboral es expansivo. ¿Por qué? Porque comienza de competencias muy bajas. Si nosotros pudimos prestar atención a las diapositivas anteriores, decíamos que no sabían qué era trabajo, no sabían qué era derecho laboral, ¿sí? Y comenzó a crecer el derecho laboral. Comenzó a crecer, hasta tener lo que ahora tenemos. Y seguramente de aquí en unos 20 años vamos a tener más derechos. Y se va a ir viendo más derechos. ¿Sí? Como les digo, igual la característica dinámica es eso. Es que según las necesidades socioeconómicas del país, debe ir adaptándose el derecho laboral. ¿Sí? ¿Estamos claros? Para la persona que me preguntó sobre la característica expansiva. ¿Sí? ¿No? Tal vez. Ok, gracias. Listo. Vamos con
con los principios del derecho laboral. ¿Qué son los principios? Un principio no es el inicio de algo, por si acaso. El principio del derecho laboral es cómo queremos llegar a ser. Sí. En palabras jurídicas, el principio es un mandato de optimización que se debe cumplir en la medida de lo posible. Para dar una explicación, el principio es cómo queremos llegar a ser. Si nosotros creamos una ley o un código de trabajo, ¿a qué queremos apuntar? A que pase en la sociedad. Eso es un principio. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O existe alguna pregunta? ¿Puedes repetir lo último? No lo escuché bien, por favor. Claro. El principio, como les digo, es a qué queremos o qué queremos llegar a ser. Con la implementación de una ley, ¿a qué queremos llegar a la sociedad? ¿Sí? ¿Me hice entender? Profesor, una consulta. ¿Eso quiere decir que el principio sería el objetivo? Más o menos. El principio sería el objetivo, es qué queremos llegar a ser en el futuro, que no pase esto. ¿Sí? Que no llegue a pasar esto o cierta situación. Eso es el principio. ¿Ok? El primer principio del derecho laboral es la irrenunciabilidad. ¿Qué es irrenunciabilidad? Es que nosotros, los trabajadores, no podemos renunciar a nuestros derechos, ni tampoco nos pueden forzar a que nosotros renunciemos. ¿Sí? No te pueden decir, ¿sabes qué, Giovanni? No te voy a pagar el 13º. Y tú dices, no, es mi derecho, me tienen que pagar. ¿Cierto? Seguramente vas a decir eso. Nadie te puede forzar a renunciar a un derecho tuyo, ni tú mismo decir, no saben que no cojo 13º. No puedes. El momento que te lo permitan hacer eso, se puede denunciar el Ministerio de Trabajo. Porque no puedes renunciar a tus derechos. Por eso son irrenunciables. ¿Sí? ¿Estamos claros? Abogado, yo tengo ahí una consulta. Dentro de estos derechos viene... Principios, no son derechos, son principios. Ay, perdón, sí, de los principios se puede decir que es el periodo de maternidad, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos bien. Ahora, dentro de la empresa tiene que otorgar a la próxima futura madre este periodo, que si no me equivoco son 3 meses, ¿no? 84 días. Ya. Y si la madre no quiere coger este tiempo porque está haciendo teletrabajo, ¿se puede? Como que llegar a algún acuerdo con la empresa y decir, no, ¿saben qué? Yo no tomo. El rato de los ratos, Dios no quiera, ya esta futura madre le despidan, esa va a denunciar esto. Debe tener un resguardo de la empresa, ¿me entiendes? Y esto, tú no puedes renunciar a tu derecho. Tú debes decirle, no, tú estás en periodo de maternidad. Estás en teletrabajo. ¿Quieres o no quieres? Coges ese periodo. Debes coger, porque el rato de los ratos, te digo, puede denunciar. Y en el Ministerio de Trabajo, casi siempre, gana el trabajador. Pero así sea que la trabajadora no quiere coger este periodo. Ya te digo, yo te doy mi punto de vista desde el lado jurídico, sí, para la empresa. Eso es lo que va a pasar. Le conviene a la empresa, claro, no le conviene. Eso es lo que va a pasar. Sí, a pesar de que sea el deseo de la futura madre, los principios, sí, si es que la empresa se está asesorando de un abogado, los principios están claros en el Código de Trabajo. Está en la Constitución, inclusivamente, que son irrenunciables. Son irrenunciables, intangibles, inalienables.
Sí, no puede Abogado, pasar eso. así se llegue a un acuerdo firmado, notarizado, lo que sea, no, Lo que imposible. sea, lo que sea. Por ejemplo, si a mí me toca un caso de esos, voy con toda la empresa. Ya, listo. Sí, estamos, Verónica, quedamos bien con la pregunta, sí, sí lo puedo O responder. sea, sí. ¿Cómo que, o sea, sí? ¿Sí o no? Es que, o sea, sí le entiendo, sino que me quedaba esa duda de que por más que tengan por sentado, no sé, que la trabajadora no quiere coger esto, no sé, como que poniendo, como que respaldándose en que quizás en este periodo contratan a una nueva persona y no sé, le pueden como que valerse de eso, de que esta persona como que trabajó mejor y quite, no sé, como que gane peso la otra persona para que ella, después de pasar su periodo de maternidad, periodo de lactancia y todo eso, pueda ser despedida. Entonces, Es que eso te digo, yo por te eso. doy, tú me das el punto de vista desde la madre. Exacto, ajá. Yo te doy el punto de vista jurídico desde la empresa, lo que puede llegar a pasar. Puede ser que no lo haga, pero si a mí una empresa viene y me pregunta, mira, está pasando esto, yo les digo, no, tienen que darle. Si no, va a pasar esto. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Vamos con el principio de tutela y protección. El principio de tutela y protección, ¿sí? Tiene que ver con que el Estado debe garantizar los derechos del trabajador. ¿Sí? Es decir, el Estado debe proteger al trabajador. ¿Por qué debe proteger al trabajador? Porque es la parte más débil de la relación laboral. Porque la parte más fuerte, lógicamente, es del empleador y la parte más débil es del trabajador cuando hablamos de derechos. ¿Sí? Después de eso viene el principio pro-operario. El principio pro-operario es aquel que se da o se debe utilizar la ley que más le favorezca al trabajador. Sí, por ejemplo, esto lo utilizan los jueces. ¿Sí? Entonces, si es que ustedes llegan, Dios no quiera, a un caso judicial y existe una ley en la cual menoscabe más los derechos que otra ley, el juez debe usar la ley que más les favorece a ustedes o a nosotros los trabajadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con que el Estado debe proteger o debe garantizar protección a la parte más débil de la relación laboral. ¿Estamos de acuerdo? ¿Existe alguna pregunta? ¿Puede repetir, por favor, abogado? Claro, el principio pro-operario es aquel que el juez utiliza la ley más favorable hacia el trabajador. ¿Sí? ¿Quieren que les ponga un ejemplo? Sí, profe. Ok. A ver. Me voy a inventar. Sí, pero es para que entiendan. Existe una ley que te dice que se le debe pagar $1,000 a los trabajadores. ¿Sí? Me estoy inventando. Y después de unos meses sale una ley sin derogarle, sin reformarle la anterior, y dice que se debe pagar $500 a sus trabajadores. Se va a juicio. Y nosotros teníamos una ley que es lógicamente favorable en el lado del salario económicamente, que es más favorable hacia el trabajador.
¿Cuál ley se debe aplicar? La de los $1000. ¿Te entendido? Ahí sí ya se entendió mejor. Sí, pero solo cuando no es retroactiva. A ver, hazme referencia a que no sea retroactiva. Ojo que estoy diciendo que no estuvo derogada la anterior. Ah, ya, listo. Sí, ojo con eso. Porque puede ser también, por ejemplo, me voy a inventar que en el reglamento de la empresa te digan que solo vas a gozar de 10 días de vacación. Y en el código de trabajo podemos gozar de 15. Sí, ahí entra en disputa. ¿Ok? ¿Cuál se utiliza? Pero, lógicamente, se va a utilizar la ley. ¿Por qué? Volvemos a la jerarquía normativa. ¿Cuál es más importante? La ley que el reglamento. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos con el principio de libertad. Este principio de libertad... Denise, dime. Pero usted dice que el pro operario es el que, o sea, el que favorece al trabajador. Entonces, digamos que usted dice que la ley nos dice que solo tenemos 10 días y el... Al revés. La ley dice 15 y el reglamento 10. La ley dice 15 y ya. Ok, entonces como la Es solo ley... un ejemplo, verás que es solo un ejemplo. Claro. El reglamento de las empresas no se puede ir en contra de lo que dice el Código de Trabajo. Sí, solo es un ejemplo. Claro, pero al contrario, yo sí le hacía referencia a esto, porque si la ley pesa más y la ley dice 10 y el código dice 15... Al revés. No, pero yo le hago referencia a esto, o sea, si es que la ley pesa más y la ley dice 10, no está favoreciendo al trabajador. Porque En ese caso, sí, en ese caso es muy complicado que eso pase. Listo. Demasiado complicado porque, como te digo, todos los reglamentos y todo lo que se crea en una empresa va acorde a ley. Ajá, o sea, como dijo anteriormente, que, o sea, que no se tienen que contraponer. Contradecir, exactamente. Listo. Listo. Principio de libertad. El principio de libertad se lo ve desde las dos perspectivas, desde la parte del trabajador y desde la parte del empleador. ¿Sí? El trabajador, ¿por qué tiene este principio de libertad? Porque el trabajador tiene la libertad de elegir dónde quiere trabajar. Es decir, que nadie debe ser forzado a trabajar en un lugar que no quiere. Y el empleador tiene la libertad de contratar. Es decir, contrata a la persona que él desee. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, no, tal vez. Sí, claro. ¿Puedes dar un ejemplo Un ejemplo de... de libertad? No comprendí bien. A ver, nosotros los trabajadores no tenemos la libertad de escoger dónde trabajar. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en la corporación La Favorita, ojo que estoy diciendo la libertad de elegir dónde trabajar. Otra cosa es que te contraten. Yo quiero trabajar en la corporación La Favorita. Tengo mi libertad de elección. La corporación La Favorita tiene la libertad de escoger a sus trabajadores o elegir entre las carpetas, por así decirlo. ¿Quién va a trabajar? ¿Sí? Juliana, Julián, Macías. Giuliani. Giuliani Macías. Sí. ¿Estamos claros? Gracias. De nada. Hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. ¿Sí? El día martes continuamos